es decir, por Cristo que vino del cielo. Solo Dios hecho hombre puede hacer santos y hacer fieles a sus hijos. Y yo veo algo como similar a lo que de pronto usted nos exige, ¿sí? Nos exige como un título dado por otra persona que está garantizando que yo sí aprendí o que yo sí tomé determinado curso. Entonces ahí está también garantizando Jesús que ese apóstol que está enviando está capacitado por él para hacer lo que le está enviando a hacer. Es importante este juego de términos, porque alguien diría, no, es bien importante, pero para nosotros es bien importante, porque nosotros vemos que la palabra es inerrante, que es suficiente y que es una fuente inagotable de conocimiento para conocer a Dios. Aquí no hemos pensado todavía nada que dice para nosotros, ni qué promesas hay, ni qué deberes hay. Estamos solamente intentando hacer un estudio muy sencillo para saber qué dice la Biblia en el libro de Efesios sobre Dios y qué dice sobre Cristo. Ahora, nos falta algo muy importante acá en esta frase, y es este conector, ¿cierto? Es una preposición. Esa preposición es muy importante. Nuestro idioma, como cualquier otro idioma, tiene muchas preposiciones, ¿cierto? Las preposiciones son en, por, con, donde, cuando, entonces, en es una proposición supremamente importante en el idioma, no se puede cambiar. O sea, si nosotros alteráramos y diéramos a los santos y fieles de Cristo Jesús, cambia el sentido del mensaje. A decir a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Qué significa en? Dentro de. Dentro de, sumergido en, ¿sí? Cubierto por, lleno de. Es interesante lo que significa, porque mientras la preposición de significa pertenencia, ¿sí? Es una preposición de pertenencia, de relación y de sujeción. Yo soy de. Esta preposición implica ¿sí? Yo estoy en, si estoy dentro de ello. Si acá nosotros podemos decir estamos en la clase o en la casa, no diríamos estoy de casa. Afuera podríamos decir somos de, exacto, pero ahora estamos en. Aquí estamos en, es decir, dentro de, disfrutando los privilegios, disfrutando las bondades, disfrutando el beneficio de estar en. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Esta preposición, además de indicar estar dentro de, o protegidos por, o guardados por el Señor, indica la plenitud del Evangelio. Porque la plenitud y el propósito del Evangelio no es conocimiento, sino estar en. Que implicaría tranquilidad, descanso. O sea, ¿cuánta tranquilidad nos da a nosotros después de un día de trabajo y todo el ajetreado movimiento en la ciudad, llegar y estar en casa? ¿Sí? Para descansar, para estar tranquilos y sentirnos seguros, o después de uno estar en una semana muy cargada de actividades, estar en la iglesia. Cuando nosotros decimos yo estoy en la iglesia, diciendo yo pertenezco a ella y soy parte integral y estoy dentro de ella. Y es súper importante. Recuerden que en el Evangelio, en todo el material que Pablo escribe, la plenitud de... Tranquilo que yo la grabé. Ahora es la hay varias preposiciones muy importantes en el tema de la cristología paulina, o sea, es decir, de toda la forma como Pablo presenta a Cristo. Esas preposiciones importantes son en Cristo. ¿Cuál otra? De Cristo. De Cristo. Por Cristo. Con Cristo y para Cristo. Estas preposiciones son muy comunes en la literatura del Nuevo Testamento. Somos en Cristo, de Cristo, por Cristo, ¿sí? Con y para Cristo. No olviden eso, porque todas esas preposiciones son importantes para nosotros poder entender la Escritura.
cada una de ellas tiene variaciones. No pudiéramos decir que no importa la preposición, sí importa. Es diferente decir yo estoy en Cristo a decir soy de Cristo. La una es pertenencia, la otra es plenitud dentro de. ¿Sí? Por sería como Con el propósito de... en pos de o en función de. ¿Sí? Y para es una responsabilidad propia de lo que me implica a mí estar en. Muy bien. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Difícil o sencillo? Pastor Frank. Súper, ¿No? me gusta mucho. ¿Está sencillo? Sí, sí, Ese es un sí. segundo color. Ah, sí, es entendible. Entonces ya llevamos dos No, colores. no es- Pues, sí, más- de color más más No es sencillo, pero no es difícil. Porque de todas maneras, llegar uno a sustraer, de pronto usted nos está enseñando, pero usted tiene un panorama ya bastante amplio, ¿sí? Estoy acá aprendiendo con ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Que también nosotros para tomar todo esto, pues está, o sea, está bien porque estamos induciendo como a una profundización de... Exacto, y lo van a hacer sencillo. Entonces, toman un color, Para leen todo el capítulo primero de Efesios, subrayando en el libro bíblico o en un cuaderno, resaltando, o si tienen computador, pues copian el texto bíblico en el computador. O sea, capítulo 1 de Efesios en el documento de Word y comienzan a resaltar con color. Y luego otro color para estudiar la clave cristológica, para que podamos visualmente ver qué es más fuerte en el capítulo primero, la teología o la cristología. ¿Qué predomina? ¿Qué predomina? Y luego cuando vayamos al capítulo 3 o 4 vamos a ver si predomina más la teología y la cristología u otros aspectos. Muy bien. Pues vamos a ir aquí a la... Vamos a avanzar. En el momento en que haya preguntas, por favor, ustedes me dicen para intentar resolverlas. Muy bien. Vamos a ver una tercera clave en este curso del libro de Efesios. Y la tercera clave es eclesiológica. Eclesiológica. Es decir, ¿qué dice el libro de Efesios sobre la iglesia? ¿Iría a un lado o debajo? Va debajo, pastor, solo para dejar este espacio acá. Ah, o sea, iría debajo. Sí, va aquí debajo en La este. tercera. Sí, señor, solo que yo quiero dejar este espacio para trabajar. Entonces, vamos a la tercera clave. Tercera Son cuatro. clave. Vamos a usar 4 claves para este estudio. Solo 4. Pero yo la puse acá solo para dejar espacio. No la pueden hacer Pero acá, si, está sigue ahí. No. Entonces, en la clave eclesiológica vamos a identificar lo siguiente. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué dice Efesios sobre la iglesia? ¿Qué habla sobre oficiales de la iglesia? Si habla, ¿qué metáforas o ejemplos usa sobre la iglesia? ¿Y qué aspectos de liturgia, de sacramentos o de disciplina se presentan en ese libro con relación a la iglesia? Entonces, hacemos exactamente el mismo ejercicio. Cogemos cada parte del libro de Efesios y lo vamos a leer en clave eclesiológica usando otro color. En esa clave eclesiológica vamos a identificar los siguientes aspectos. ¿Qué dice sobre la iglesia? Habla sobre oficiales en la iglesia, es decir, los que gobiernan, ancianos o diáconos, que son los oficiales, presbíteros, pastores, obispos. Presenta ejemplos para referirse a la iglesia. Pastor Franco, ¿qué ejemplo presenta Efesios ya así rápidamente para hablar de la iglesia? Hablando de Pablo y de los santos. Que Pablo es el que es apóstol. No, más adelante en el resto de la carta. ¿Qué ejemplo recuerdan que habla Efesios? Que la iglesia es como un pueblo, muy bien. Esa sería una metáfora, pero presenta también otras. Pero esa sería ya una metáfora, un ejemplo que dice la iglesia es como un pueblo, la iglesia es como un edificio, la iglesia es como un matrimonio, la iglesia es como
La iglesia es como la como una esposa. familia, como una novia, Como la novia. como un templo santo. Entonces, todas esas son metáforas que usaría, no necesariamente Efesios. Aquí vamos a buscar solo las de Efesios. Aspectos de liturgia, es decir, que hablen de adoración pública, de reunirnos, De la cena. para adorar al Señor, aspectos de sacramento que menciona sobre la cena, sobre la comunión de los creyentes, Tiene que ver más que todo como con el modo, la forma, o aspectos de el la cómo, disciplina. sí. Sí. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Salgamos bien? Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el versículo primero de memoria. Pablo, Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los Muy bien. Ustedes son supremamente inteligentes. ¿Qué dice sobre qué aspectos de clave eclesiológica ya encontraron en ese texto? Ahora sí, Pastor Pablo. Pablo es apóstol. Muy bien. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué más? a los santos. A los santos infieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar sobre esa información que tenemos. ¿Estamos en clave? Eclesiológica. No trata de confundir con los términos. Clave eclesiológica. Entonces, en la clave eclesiológica vamos a intentar identificar qué dice la palabra sobre la iglesia. Nosotros tenemos un grave problema por nuestra condición pecaminosa, y es que hemos pensado que la iglesia nosotros la podemos definir como deseos. Por eso hay tanta confusión hoy en día en el mundo, y algunos lo dicen, los escépticos dicen, hay tanta gente que dice que todos tienen la verdad, cuando solo hay una verdad. Claro. Entonces algunos piensan que la iglesia es un club, otros que la iglesia es una institución de amigos, que es como un centro comercial, para otros la iglesia es una casa de recreo, para otros es... Para todos es una empresa, para todos Sí, es una empresa, un negocio, y solo hay una manera de ser iglesia, que fue la que Dios estableció. Solo hay un modelo correcto de ser iglesia, tanto en su propósito como en su organización, que honra a Dios. Pero nosotros tenemos múltiples maneras porque no nos hemos enseñado la palabra. Entonces lo que queremos es ver a la luz de la Biblia cómo se debe estructurar una iglesia y para qué. Muy bien. ¿Qué encontramos en primer lugar en clave eclesiológica acá en este texto? oficial. Muy bien. Anótese un punto. Oficial. Lo primero que encontramos, muy bien, porque esto no lo ve fácil cualquiera, solo ustedes que tienen buenos ojos. Lo primero que nosotros encontramos aquí, en la primera frase, a nivel eclesiológico, es que la iglesia tiene oficiales. Efesios 2:20. ¿Quién quiere leer? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo. Muy bien. Entonces, lo que nosotros podemos encontrar aquí es que el oficio de apóstol es un oficio especial, no es un oficio común. Es decir, todos los creyentes de la iglesia no son apóstoles. El oficio de apóstol es un encargo oficial que viene de Dios, es una tarea especial. Ahora, nosotros hoy en día, según la Biblia, ya no tenemos apóstoles, porque acabamos de leer en Efesios 2:20 que dice: lo primero puso Dios, dice Efesios 4, perdón, y Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra de unión, que da sentido a esos dos aspectos de la revelación. Entonces, apóstol es un oficio. Como oficial de la iglesia, Pablo puede enseñar a la iglesia. Toda iglesia necesita oficiales. Los oficiales que deben estar en la iglesia hoy no son los apóstoles. Lo que dice la Biblia de los que pueden ser oficiales en la iglesia son los ancianos y los diáconos.
Esos son los oficiales de la iglesia hoy. Porque lo primero puso Dios, apóstoles y profetas, es decir, ya se pusieron. Apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento. Es decir, ya se puso el fundamento. Cristo es la piedra de unión. No se necesita otro fundamento. Pablo dice, si alguien pone otro fundamento distinto al que ya se puso, ¿cómo se debe considerar? ¿Se acuerdan? Anatema. Es maldito. Eso es fuerte. Es maldito el que pretenda poner otro fundamento distinto al que ya Dios puso. ¿Cuál es el fundamento? Apóstoles, profetas, Cristo la unión. Apóstoles, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento, y Cristo une esos dos aspectos de la revelación. ¿Estamos de acuerdo? Si hay dificultades en entender, porque no es claro. Hoy en día no deben existir apóstoles. No deben existir en el sentido como se maneja, que son oficiales. Bíblico. Porque no es bíblico. Los apóstoles son enviados. O sea, en el sentido general todos somos apóstoles. Pero en sentido exclusivo no debe existir apóstol, porque no creemos en la sucesión apostólica. Porque los apóstoles fue un número cerrado, un número exclusivo que Dios, Jesucristo nombró para el fundamento de la iglesia. Y Pablo dice que ellos son abortivos. Cuando se toman eso por sí y se nombran apóstoles, eso ya será templo. Estamos en un serio problema. Muy bien. Entonces, los únicos oficiales que deben existir hoy en la iglesia cristiana son los ancianos, que se llaman en la iglesia, en la Biblia se llaman ancianos, se llaman obispos, se llaman presbíteros, se llaman pastores, se llaman maestros de la palabra, y diáconos, que son los servidores, los levitas. Son los únicos oficiales de la iglesia. Cuando el texto dice Pablo apóstol, está hablando de un encargo, de un oficio, que para que tenga autoridad o valor lo que él va a decir, él tiene que reconocer que él es un enviado de Dios. Eso es igual como con nosotros. Ahora vamos a escuchar la predicación por el pastor. Eso tiene un valor importante, no por el pastor que predica, sino porque quien lo va a hacer es alguien que recibió un llamado, un encargo, un oficio. Es decir, él no puede hablar por su propia cuenta. Ni lo que quiera. Porque él está representando un oficio, un llamado que Dios le hizo por hacerlo. Yo puedo tener muchísimas ganas de ofender a los creyentes el domingo en la prédica, porque estoy tan cargado emocionalmente, si una semana difícil, me he sentido tradicional, y yo puedo tener toda la intencionalidad de decir el domingo me desquito, es mi cuarto de hora, pero no lo debo hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy allá, en ese púlpito, yo estoy representando un oficio que Cristo me dio, que Dios me dio, y todo lo que yo diga, fuera de lo que debo decir correctamente, debo arrepentirme. Si yo voy y digo, es que usted es eso, usted es lo otro, estoy así, yo ya no estoy predicando a Cristo. Estoy usando el espacio para pelear, alegar y desahogarme, y eso ya no honra a Cristo, y eso ya es pecaminoso. Es más o menos como lo que Jesucristo o Jesús decía, que él todo lo que veía que el Padre hacía o veía que el Padre hacía era lo que le transmitía a los Exacto, no podía enseñar algo diferente. ¿Qué los ha llevado a los que se llaman apóstoles a nombrarse así? Muchas Buena razones. pregunta. Es que se han alejado de las escrituras. Cuando uno se aleja de la escritura, como es presa fácil de cualquier error. O lo coge a su acomodo. Y cuando uno tiene intereses también, porque son intereses económicos, intereses de ser famoso, de que los hombres. O también, Eso dice que son amadores de sí mismos. o también pienso yo, porque yo antes de venir acá, pues por eso yo estaba hablando con Franco eso. Uno se puede estar metiendo como usted dijo, ¿no? Como en un club. Entonces usted para pertenecer al club pues tiene que llamarse del Club de Leones o del Club de X o Y. Entonces yo pienso que eso es como lo mismo, ¿no? Sí, y Para es interesante. manejar o sea, ese... Además de haber razones pecaminosas, hay otras razones prácticas, y es que hoy en día ya al común de la iglesia cristiana les parece que el encargo de pastor no es honroso. Entonces, si es pastor, como que cualquiera es pastor. Es que apóstol, más que pastor. o patriarca, o querubín,
Ya no se pontifica el Doctor, yo soy una persona, de mi modo de pensar, creerme yo pastor, para mí una cosa, es un trabajo difícil, porque nuestro Señor Jesucristo en Juan 26, en lo último ya de Juan, Él le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? ¿Cierto? Y entonces Jesucristo le encargó a Pedro a que pastoreara sus ovejas, su pueblo. Y para mí es un trabajo pesado. Yo digo, yo no quiero ser pastor, quiero ser siervo de Dios. Es lo que yo quiero ser. Exacto. Porque es un trabajo muy alto, muy alto. Es muy honroso el llamado. Muy honroso. Sí. Muy dignificante. Pero como nosotros somos pecadores, pensamos que es más honroso hoy ser lo que Dios no nos ha puesto a ser. Pero el título en sí, pastor, es honroso. Jesucristo es pastor. Claro. Es el gran pastor. Porque dice que el gran pastor da su vida por sus ovejas. Y nosotros debemos sentirnos muy honrosos y atemorizados, pero también agradecidos de saber que Dios a los que nos ha llamado, pues de poder servir en esa área, pero a los que no nos ha llamado, saber que Dios nos ha puesto un pastor, Claro. para que nos dirija y nos gobierne y nos oriente y nos apaciente, y no pretender títulos que no corresponden a nosotros. Hay dos errores graves en la iglesia de hoy en día, y es que los pastores muchas veces hacemos lo que queremos o decimos lo que queremos, o al contrario, en las iglesias se hace lo que las ovejas quieren y se ministra conforme a la necesidad de las ovejas, pero siempre se está olvidando muchas veces qué es lo que quiere Dios. Cuando uno mira el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, siempre se está hablando de qué es lo que quiere Dios para su pueblo.